parece una verdad de apuño, comemos lo que siempre hemos comido, pero en este momento el tema alimentario requiere una reflexión profunda, tanto desde los datos, digamos, globales, que son aterradores, los datos nacionales, que son espeluznantes, como también desde la dimensión personal, que atañe directamente a nuestro ser, nuestra familia y nuestro entorno inmediato. Partamos que, digamos, la alimentación inteligente, si le podríamos dar ese nombre, no brota espontáneamente, sino que es producto de una reflexión de conciencia y de un análisis informativo basado, digamos, en datos científicos o creíbles. Bueno, mi nombre es Estefanía Cano Caro, arquitecta constructora, especialista en gestión ambiental. Y como en el desarrollo de la especialización, pues logré aprender mucho porque mucha gente piensa como que de pronto esta alimentación no tiene nada que ver con la gestión ambiental, pero sí tiene mucho que ver. De hecho, me empezó a apasionar más pues, por las mismas prácticas y por los mismos hechos que se aprendió y que se evidenciaron en la especialización. Vicepresidenta de la Fundación Uniambiental. La idea es que abramos un poquito pues, la mente como con respecto a esto y entendamos mucho qué tiene que ver la alimentación como tal en el tema de gestión ambiental y en el ámbito del cambio climático que está viviendo sobre la gestión ambiental. Entonces, muchas gracias y espero pues que disfruten bastante pues la presentación. Finalmente, la gestión ambiental empieza por las decisiones y la conciencia de consumo que tenemos nosotros individual. Entonces, para crear conciencia personal sobre nuestro consumo tenemos que hacer cambios positivos individuales para poder enfocarnos pues como en el cambio hacia que no siga avanzando como este cambio climático y todas estas problemáticas que estamos teniendo en este momento. Parar como la diferencia entre alimentación y la comida. Siempre creemos que es lo mismo, como vamos a comer, no. Y alimentarse es el proceso de, mediante nosotros como seres vivos tenemos que consumir diferentes tipos de alimentos porque esa es como la gasolina que en los automóviles, esa es la gasolina que nosotros tenemos para sobrevivir y para realizar como todas nuestras actividades y nuestro día a día. Y como se los decía Alberto en la introducción, es algo que ricos, pobres, afros, indios, indígenas, o sea, cualquier persona, tenemos que hacerlo, jóvenes, recién nacidos, adultos, o sea, todos tenemos que alimentarnos y por eso, por ser algo que es día a día, que es algo del vivir y para poder nosotros poder sobrevivir, tenemos que hacer, entonces finalmente se vuelve en algo muy importante dentro de lo que es el medio ambiente y la gestión ambiental. Entonces, comer es para comer nosotros nos podemos meter cualquier cosa a la boca, pero para alimentarnos tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos metiendo a la boca, o sea, de lo que estamos comiendo, porque la alimentación viene incluso desde cuando se siembra el alimento. Entonces nosotros vamos al mercado y compramos y sabemos que todo está ahí, pero no sabemos su procedencia, o sea, de dónde viene y generalmente no tenemos esa conciencia de llegar y decir, bueno, sí, este brócoli se ve muy bueno, está muy bonito, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿dónde está el campesino? Y ahora con la pandemia tuvimos pues como un tema grande pues como con los campesinos, de que nos dimos cuenta que son demasiado importantes pues como en el proceso de nuestra vida, porque son los agricultores son los que nos proveen del alimento. Entonces es como entender la diferencia entre el alimento y la comida, de cómo nos alimentamos y de qué es lo que nos llevamos a la boca. Entonces,
Como pueden ver, nosotros podemos decir que comida puede ser tanto los vegetales como la comida chatarra, eso es comida, pero la diferencia en los nutrientes y el contenido de vitaminas y minerales que tiene es muy diferente. Entonces, un alimento tiene mucho contenido de vitaminas, minerales, mientras que la comida puede ser simplemente para saciarte como un apetito o algo que, una necesidad que tengas o ¿cómo se dice? Un antojo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta como que necesitamos el alimento, ya vamos a hablar como del alimento que producimos nosotros en Colombia. ¿Por qué? Porque viene a ser parte integral de la gestión ambiental, por el uso de los suelos y por el uso de los suelos tanto para crear la comida como para botarla. O sea, nosotros generamos millones de toneladas de alimentos para botar, 9,76 millones de toneladas anualmente equivale como a todo lo que se bota en Colombia de alimentos. En este momento, cerca de 9 millones de personas en Colombia están bajo la línea de la pobreza. O sea, lo que nosotros tenemos como percepción de pobreza, hay casi 9 millones de personas sobre esta línea de la pobreza que padecen hambre porque por el tema de seguridad alimentaria, que ahí se empiezan como a vincular un montón de conceptos como diferentes. Entonces, ahí es donde nos preguntamos acá en Colombia, o producimos menos comida en la que necesitamos, o producimos en exceso, o cómo podemos hacer para que la comida llegue a todas las personas, o cuánto cuesta desperdiciar la comida, porque es que finalmente nosotros desperdiciamos y echamos a la basura y no sabemos cuánto puede costar, cuál es el coste medioambiental que tiene botar esa comida, porque tiene que ir a un relleno, porque tiene que tener un montón de procesos para poder disponer de ella en los vertederos. Entonces, ahí está el tema de que o llega a la boca o se bota, porque hay mucha fruta en el mercado y se pierde hasta el 50% porque se vende muy barata, entonces los campesinos prefieren perderla, o incluso porque en el proceso de suministro a los supermercados, en el proceso del transporte, que eso también está un poco más adelante, tienen un desperdicio muy grande, porque entonces por aprovechar, sabemos que las vías no son las más aptas en nuestro país, entonces los campesinos por aprovechar como la capacidad de eso montan arrumes y arrumes de comida, y entonces finalmente muchas se dañan. Entonces yo tuve la oportunidad también de trabajar en una construcción que hicimos en la central mayorista de Antioquia, y bueno, es un poco como una impotencia no poder hacer nada porque son toneladas de basura a las que ellos llegan y las van botando, desde que las descargan del camión empiezan a desperdiciarlas. Entonces no entendemos si es que hay mucho mercado, pero no sabemos cómo almacenarlo o cómo transportarlo, cómo hacer que llegue sin tanto desperdicio a nuestras casas y a nuestras mesas. Por ejemplo, hay algunos productos que tienen un nivel de desperdicio mayor por tema de mercado. No sé si todos recordamos el tema de la leche en el 2017, donde muchas veces el precio es tan bajo de los productos que ellos prefieren desecharlos y no comercializarlos para no afectar los precios. Por ejemplo, con la leche también es el tema de las rutas del transporte. Entonces, como se tenían tanto problema en el momento del transporte, entonces se veían obligados a botar las leches porque era muy costoso, entonces no les salían. De hecho,
en Colombia cerca de 30.000 toneladas de productos lácteos se pierden porque la infraestructura no tiene cómo competir con lácteos que se importan. Entonces uno va al mercado y encuentra un montón de leches que son de otros países y simplemente porque aquí en Colombia es difícil como el transporte. Por ejemplo, en el caso de los tomates, que es un vegetal tan delicado, porque pues no se puede golpear, no se puede aporrear, porque así como se ve en la imagen, eso termina estallado. Por falta de infraestructura y leyes del mercado, se pierde hasta el 50% de los tomates en el transporte, en la producción, como en todo en todo su recorrido pues para llegar a la mesa. Como les decía, el tema del transporte es principal, el transporte con la infraestructura que tenemos, las distancias que tienen que recorrer. De hecho, acá viene como un tema más de lo que nos han inculcado que necesitamos para alimentarnos. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos provee de alimentos listos para consumir en su lugar de origen. Entonces, no sé si muchos, y me incluyo, estamos aquí en el interior y queremos comer pescado. Nosotros queremos comer pescado de mar. Entonces, nos encantan los productos de marinos. Entonces, ay, vamos a comer un ceviche, nos vamos a comer un sushi. Entonces, estamos en el interior y queremos productos del mar. Y las personas que están en las playas de Colombia, entonces que la papa. Entonces ahí es donde empezamos pues como a tener como un conflicto y a tener la necesidad de transportar nuestros alimentos. Y que, ¿por qué si tenemos con lo que nos provee la naturaleza en el sitio, entonces no podemos vivir con eso? Como les contaba ahorita que en la presentación, que llevo 4 meses viviendo prácticamente en Buchadó, uno se sorprende porque es que ellos comen, desayunan, almuerzan y comen plátano con pescado. O sea, se alimentan de lo que ellos tienen ahí. Ellos siembran su arroz y comen su arroz. Cuando uno ve que ellos son que no, que el pollo, bueno, allá sí tienen pollos, pero me ha tocado viajar en la avioneta con cajas de pollos y uno dice, ¿para qué llevan pollos? Para vigilar el fuerte, si allá pues tienen la posibilidad de tener sus crías de pollos alimentados pues naturalmente. Pero entonces ellos comen lo que la naturaleza les provee. No se trata como el hecho de que todos nos volvamos veganos, sino de comer como lo que tenemos a disposición, porque es que si no es para comercializarlo, si no es para hacer una pesca pues, que explote el río a trato, sino que ellos pescan para comer y alimentar a sus familias. Entonces, uno dice, pues, ¿qué necesidad tienen de mandar a traer un montón de cosas sabiendo que acá tienen plátano, arroz, pescado y se alimentan súper bien? Ya cuando empiezan a querer o a gustar de otras carnes, que la carne de res, allá llevar la carne de res es difícil, pero ellos les empieza como a generar ese gusto porque llegan un montón de gente con carne, la venden, entonces empieza a generar como un comercio, entonces ahí vuelve el tema del transporte. Llegar allá no es fácil, pues finalmente hay que atravesar todo el río Atrato, entonces uno dice como pues qué necesidad tienen estas personas si ellos cazan su guagua, se la comen y con eso tienen para alimentarse varios días, una babilla, o sea, ellos tienen lo que necesitan. Incluso las comunidades indígenas en Veraya allá, ellos se alimentan de lo que la naturaleza les provee. Entonces no es del hecho de que, ay, no casen ese oso perezoso porque es que ellos no van y cazan 80 osos perezosos para irlos a vender. No, ellos los cazan, tienen hambre y se encontraron un oso, lo cazan y se lo comen y ya. Entonces no es esa explotación como tan alta y no se necesita el tema del transporte en la infraestructura. Entonces, acá viene como lo que me decía ahorita Alberto, de si
esas 9 toneladas, esos 9 millones de toneladas, perdón, son solo de la industria, pues como de las centrales de abasto, o están en los hogares. Entonces acá, según es fuente del Departamento Nacional de Planeación, de las 9,76 millones de toneladas que se desperdician en el país, el 40,5% lo hacen en la etapa de producción agropecuaria, el 19,8% se pierde en el proceso de post cosecha y almacenamiento, porque como son también ciudades o pueblos o donde siembran tan apartados, ellos tienen que hacer su cosecha y guardarla un tiempo hasta que haya posibilidad de sacarla de allá. Entonces también ahí empieza como todo ese proceso de perder los alimentos. El 3,5% se pierde en procesos industriales. Cerca de 2 millones de toneladas se desperdicia en la distribución y el 15,6% se desperdicia en los hogares. De ahí como el llamado a la conciencia como personal, a la conciencia del consumo personal y de saber qué es lo que necesitamos, porque uno va y uno dice, bueno, un 15% no es mucho, pero si logramos mejorar esa cifra o disminuir esa cifra, eso empieza como también a ver obligados a las personas de distribución y de almacenamiento y todo a mejorar sus procesos para que no se pierda tanto alimento. Aproximadamente, así como están acá, se distribuyen los 9,76 millones de toneladas que se botan en Colombia anualmente, de los cuales entre 29 y 30 toneladas son de lácteos y sus derivados, 50 toneladas en pescado, 148 toneladas en carnes, 269 toneladas, en granos, perdón, la anterior, 269 toneladas en cárnicos. 269.000. Toneladas. 772.000 toneladas en cereales, 2 millones de toneladas en tubérculos, porque pues, recordamos el año pasado cuando toda esta cosa de la pandemia y todo, que los paperos no tuvieron cómo sacar sus papas y que las vendían ahí en la vía, allá en Boyacá y en todas estas regiones donde se siembra, y de hecho se perdió mucha producción que se veía pues como en las noticias, que eso sí lo muestran bastante, el sufrimiento de esta gente por vender su producción al precio que fuera con tal de no perderla. Pero eso no es solo por la pandemia, muchas veces se pierden las papas por el tema de las heladas. Entonces ahí viene otra vez el tema del medio ambiente y de la gestión ambiental, cómo mejorar o disminuir el efecto invernadero para que no se den esas heladas tan seguido como antes ellos tenían preparados sus tiempos para cuando estas heladas, pero ahora ya no saben cuándo van a pasar. Y ya pues de todo lo que se pierde son 6 millones de toneladas en frutas y verduras. Entonces, un comentario en relación con los tubérculos, con los paperos específicamente. Pues la papa es básicamente un activo gastronómico cundiboyacense y ahí se ha pegado para todo el país. La papa se ha convertido también en el monocultivo de la papa industrial se ha convertido en una amenaza gravísima para zonas de páramo porque pues arrasan con el páramo, arrasan con los frailejones, siembran papa basados en un circuito, digamos, industrial de venenos, de abonos, de fungicidas de origen industrial que acaban envileciendo el suelo, afectando la fábrica de agua y obviamente generando externalidades económicas para los mismos papeles. Porque, o sea, hay falta como un poquito de centralización en la economía para poder tener una asertividad más efectiva, porque el papel pierde su trabajo, pero es que el papel también estaba causando un daño importante al medio ambiente. O sea,
con esta anarquía de producción todos perdemos. Y se empieza a perder un tema y se viene un tema como de los costes ambientales que realmente son, entonces vos pagás por un kilo de papas, no sé, 3.000 pesos y vos decís, bueno, o sea, estoy pagando realmente el coste ambiental y el daño ambiental que se hizo por esa papa. Entonces uno dice, bueno, busquemos mercados orgánicos donde finalmente podamos consumir una papa con conciencia, que nosotros seamos conscientes de dónde viene lo que nos comemos. Y yendo a eso que mencionaba Alberto, finalmente en el proceso de la especialización, yo hice un trabajo, yo creo que eso está más adelante, pero bueno, adelantemos, ahorita lo pasamos. Yo hice un trabajo sobre el agua que nos llega al área metropolitana del Valle de Aburrá. Y empezamos pues como a seguirle la huella al agua de dónde viene. Muchos de los habitantes de acá del área metropolitana no conocen, no tienen el conocimiento de dónde viene el agua que se toman. O sea, ustedes preguntan, yo abro la canilla y sale el agua, pero no, de ahí no viene el agua que nosotros consumimos. O sea, no es solo abrir la canilla, EPM pasa por un tratamiento gigante del agua que nosotros consumimos, y el 70% del agua que nosotros consumimos en el área metropolitana viene del páramo de Belmira. Entonces, allá estuvimos haciendo, pues yo estuve con unos compañeros haciendo como el trabajo y logramos que el guardabosques pues nos llevara, nos mostrara, incluso fuimos a una finca y nos dijo, vea, aquí simplemente como que las personas de las comunidades como que ellos mismos se alertan y le dijeron, en una finca, personas muy humildes, porque es que finalmente los agricultores tratan de hacer como lo que el mercado les pide. Entonces, empiezan a quemar como el subpáramo, entonces el bosque que hay abajo, y llenan eso de papa, lo siembran, harán la tierra al lado de Río Grande y Río Chico, que son donde están las represas que nos proveen del agua. Entonces eso vuelven árida la tierra, la escarban, la rayan, siembran papa, como es un monocultivo le tienen que echar agroquímicos, pues muchos, incluso yo llegué y yo decía, no, huele horrible. O sea, yo soy consumidora de papa de primera, a mí me encanta, pero uno queda como que no, o sea, hay que ser más conscientes de dónde viene como lo que nos estamos comiendo, porque olía demasiado a químico y decía, esto es lo que nos comemos, no puede ser. Y aparte no solo de lo que nos comemos, sino que como todo eso va por infiltración hacia la tierra y sale al agua, entonces EPM nos decía, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande en la represa para poder que el agua les llegue a ustedes potable, que se la puedan consumir, porque es que imagínense la cantidad de agroquímicos que le echan a las papas, entonces van y terminan en el río. Después de que explotan la tierra sembrando papa y siembran y siembran y siembran papa, es con un segundo fin, y es de que cuando ya explotaron la tierra, que ya allá hay muchas fincas ya que no les da para sembrar papa porque ya la tierra está ácida, o sea, ya está, pues no está apta para sembrar la papa, entonces ellos ahí meten el ganado lechero, porque allá es pues puros lácteos. Entonces ya cada vez empiezan a subirse más del bosque, entonces, ay, queman. Entonces, no, fue que se incendió, pero realmente uno sabe que no son incendios naturales, sino que son provocados como para irse subiendo más hacia el páramo, hasta llegar a ecosistemas tan frágiles como son los páramos con los frailejones. Uno de los temas que habíamos, digamos, abordado en ese diplomado es la eficiencia teórica de la ley ambiental colombiana, pero la insuficiencia presupuestal y de personal para hacerla cumplir. Sí, así es porque si ellos llegan y
no, pues es muy triste, entonces de hecho ahí es donde Alberto les decía que yo aplico muchas de las cosas que voy aprendiendo, porque yo parecía un ternero, yo tomaba mucha leche, pero muchas cosas como estas, cuando uno realmente va y vive como todas las experiencias y aprende y abre la mente y dice, Dios mío, no, o sea, esto tiene que cambiar. Entonces yo no tomo leche porque yo dije, no, o sea, no se trata de acabar del todo porque yo sigo consumiendo quesos, pero evito en la mayoría de lo posible tomar leche. O sea, yo ya me tomo un vaso de leche con una mazamorra, por ejemplo, porque es que pues la mazamorra, sí, somos paisas y no puede faltar, pero sí evito en gran manera y yo ya no me como un bocadillo con queso, no, o sea, ve con leche, sino que yo simplemente me como el bocadillo y después tomo agua o cualquier cosa. Entonces, es como ser más conscientes realmente de todo el proceso que tienen que pasar los alimentos para nosotros poder tenerlos en nuestra mesa.